como aquí el ingenio lo agudizamos poco, casi todos esos poderes adjudicadores, ¿sabéis lo que hacen con su propia interna de contratación? Copiar la ley de contratos. Entonces, lo que es el artículo 128 del texto refundido de la ley de contratos que aplica la Diputación es la instrucción número 8 de la Autoridad Portuaria de Málaga, pero es lo mismo. Por eso digo que teniendo margen para darle a la cabeza un poco una vuelta, no, lo que hace prácticamente es copiarse unos a otros. Con los SARA, ¿habéis hablado de los SARA? Sara os suena, ¿no? A todos, ¿no? Sara, ¿qué te suena? Sara, Elena... Contratos sujetos a regulación armonizada. Nos tenemos que poner el traje del legislador europeo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la manera de acreditar que no estamos en curso de producciones para contratar, la declaración responsable dice se hará ante autoridad, funcionario o notario público. ¿Notario público? Si en España todos los notarios que conocemos son públicos, ¿no? Hay notarios privados. Porque son conceptos de la Unión Europea, que a veces no los podemos trasladar hoy aquí. Los contratos SARA se llaman contratos sujetos a regulación armonizada. Y en la Unión Europea se llaman contratos públicos, sin más. Pero es que en España puede haber contratos SARA que sean privados. Curioso. Cuando es un contrato público, y dice cómo es, porque es el juego de palabras. Pero los americanos, que son muy listos, dicen la sustancia sobre la forma, la sustancia sobre la forma. Usted da igual cómo lo llama. Usted esto lo puede llamar así ya. Pero si esto usted lo llama silla, para mí sigue siendo una mesa, porque esto no está diseñado para que yo me siente. Esa es la naturaleza. Por los contratos SARA, ¿qué es lo que, esta terminología que utilizamos, que está tan de moda, qué significa? Pues significa que nos tenemos que, por eso digo, volvemos a la raíz, a la importancia de saber el porqué de las cosas. Pues yo me lo planteo, ¿y por qué existen los contratos SARA? ¿Y por qué estas cifras? Pues esto por lo siguiente. Lo que quiere el legislador comunitario es que hablamos ya de una Europa de los países de la Unión, de 27 países, y lo que quiere es que al menos haya un núcleo de contratación cuya regulación sea uniforme en todos los países de la Unión, cualquiera que sea el domicilio social de la empresa. Lo que se pretende con un contrato SARA, en definitiva, es posibilitar que una empresa griega pueda venir a competir a Málaga en condiciones de igualdad con otra empresa local. Ojo, lo adelanto yo también, lo que hablaremos. Aquí una práctica que hay que desechar. Eso de dar mayores puntos a los localistas, o a los locales. Eso es absolutamente contrario a la ley. Porque si no, se perpetuaría en la misma empresa. Si siempre damos a mis vecinos más puntos que al que viene foráneo, los catalanes, yo a los catalanes no les doy puntos, les doy al de Málaga. Con lo cual siempre la única empresa que va a trabajar en Málaga sería las malagueñas, no tiene sentido. Pues los contratos SARA lo que buscan es que haya una regulación uniforme de tal manera que cualquier ciudadano de la Unión, sea una persona física o jurídica, pueda competir en condiciones de igualdad, cualquiera que sea el Estado. Por eso se sigue unas cuantías. Si aquí hablamos de que este organismo, el SER o la Diputación, va a comprar partidas de 20 bolígrafos BIC, no tiene mucho sentido que venga una empresa alemana a facilitar, porque va a costar más el collar que el perro. Ahora, si hablamos de un contrato de obra de unos 6 millones de euros, que son 1.000 millones de antiguas pesetas, ahí sí puede tener interés una empresa alemana, ¿por qué no? Pues eso es lo que se busca en los contratos SARA, en función de quién sea el órgano de contratación, que tiene que ser siempre un poder adjudicador, qué tipo de contrato, obras, concesión de obra pública, servicio y suministro, y por supuesto, los contratos de colaboración público-privada siempre son SARA, aunque todos hemos oído hablar de los CPP, colaboración público-privada, pero qué pocos contratos hemos visto. Yo, honestamente, no he visto ni uno. Por lo menos, profesionalmente no he trabajado en ningún contrato. Y lo he explicado en muchas ocasiones. Uno lo ha tenido que estudiar, ¿no? Con el programa funcional, que si no hay pliego, que si se reparten los riesgos, que con la colaboración público-privada, los políticos lo hablan mucho. Hombre, es que hay que traer inversores, pues como no tenemos financiación en la administración y buscamos inversores de fuera, pues qué mejor que una CPP, una colaboración público-privada, pero luego en la práctica son tipos, modelos que no han recalado lo suficiente. Y se incorpora, como decía, pues todo lo que es producto de las directivas de la Unión Europea. Vivimos ya en una época donde es muy importante, fijaros, eso es lo que marca a veces la diferencia en un pliego y lo que marca a veces la diferencia en la adjudicación o no adjudicación, entre ganar o perder un concurso. Y son las consideraciones medioambientales y sociales. Sectores más desfavorecidos, ser respetuoso con el medio ambiente. Eso se potencia cada vez más en la Unión Europea. Y por tanto está previsto en la ley que los pliegos pueden recoger esas condiciones, hasta el punto
de darle o atribuirle un carácter de esencialidad, de manera que si luego el adjudicatario, que se le ha llenado la boca de introducir documentación en un pliego o en una licitación, de que su empresa es muy respetuosa con todos los procesos de desecho, de destrucción de papel, de aplicación de procedimientos respetuosos con el medio ambiente, luego no los cumple en la realidad a la hora de ejecutar el contrato, eso puede ser causa de resolución. Fijaros la importancia que tiene, ¿no? Y se han introducido también, pues, nuevos medios, el diálogo competitivo, se han potenciado los acuerdos marcos más allá de los tradicionales, como decíamos, la subasta o el concurso, ¿no? Y los medios, sobre todo, se potencian los medios electrónicos e informáticos. Y sobre todo un recurso especial, un recurso bastante difícil de comprender, ¿no? Y yo todavía estoy pendiente, después de estudiarlo varios años, de saber cuál es el plazo de resolución por silencio en el recurso especial. No lo encuentro por ningún lado. La mejora de la gestión contractual es que ahora lo que se busca no es cualquier contratista, lo que se busca es al mejor contratista. Y por eso el acento se pone en buscar, en obtener la oferta más ventajosa, que no tiene por qué ser la mejor económicamente. Una oferta más cara puede interesar más a la administración, dependiendo del tipo de contrato. Vamos a ver, si la administración lo que quiere es enajenar un bien, lo lógico es que vaya al mejor postor, a quien le dé más. Pero a veces, por ese interés público que siempre por ley debe defender la administración, puede primar hasta en un proceso de enajenación de un bien, que luego que fuese una subasta, lo que sea un concurso, porque mire, a mí aparte del precio que me den, me interesa saber el adquirente, el comprador, a qué va a destinar el bien que yo le estoy vendiendo. También tenemos aquí un claro ejemplo de cómo nos hemos empapado de la normativa europea con la figura de responsable del contrato, que se configura en la ley como aquella persona que sirve de enlace entre el contratista y la administración o poder adjudicador, porque muchas veces se echaba en falta esa persona que hiciese de enlace, ese responsable del contrato que esté vestido de un cierto halo de autonomía e independencia, que no sea el director de la obra, que sabemos que en la propia administración me pasa siempre el rodillo. Entonces, el responsable del contrato se está nombrando en muchos contratos y puede ser bien un funcionario, por ejemplo, un técnico de la administración contratante, o puede ser externo. ¿Y cómo se nombra? Pues a través de otro contrato, un contrato de servicios. Yo estoy dando aquí clase porque soy contratista. Me han nombrado contratista directamente. Lo que pasa es que no tiene que pasar el calvario de un proceso selectivo porque al ser un contrato menor, pues es lo que se llama adjudicación directa. Yo me acuerdo en una ocasión con los contratos menores y la manía, con perdón, de trasladar lo que está recogido en la ley, por ejemplo, para un procedimiento negociado sin publicidad, que dice pedir 3 ofertas siempre que sea posible. Vale, muy bien. Pero yo recuerdo cuando era responsable de la Guardia del Estado, que se una cisterna de un baño y me dicen en Madrid que tengo que llamar a 3 fontaneros a que vengan a ver la cisterna y a ver los presupuestos. Digo, si un fontanero viene a arreglarla, a una cisterna, lo voy a llamar a que venga, nada más que el desplazamiento vale más que la cisterna. Muchas veces no tiene sentido. Yo he vivido ejemplos, de verdad, dentro del ámbito de la contratación, absolutamente rocambolescos. Yo digo, vamos, existe el procedimiento abierto. Todo el que se crea con derechos y no los requisitos puede participar, sí. Restringido. Todos aquellos que tengan invitación. Y luego está el negociado sin publicidad. ¿Sabéis? Por ejemplo, el contrato de servicio hasta 100.000 euros por la cuantía, es una obra hasta 1.000.000 de euros. Bueno, pues tengo un caso profesional donde hay una plaza de toros que es propiedad de una administración pública. No está externalizado la explotación de la plaza de toros. Aquí, como en Málaga, de la Diputación, la plaza de toros, ¿no? La Malagueta. Pero bueno, hay un concesionario de ese servicio. No, pues aquí es la administración con personal de la propia administración quien explota la plaza de toros. Entonces está la feria de la localidad, una localidad importante, y hay un iluminado, una persona iluminada dentro del ámbito de la contratación que dice, un momento, ¿cómo que contratar a dedo a Pereira o a Morante? Hay que hacer un concurso. Pregunta, chaval. Oye, que yo quiero que cante Julio Iglesias, ¿cómo voy a hacer yo un concurso a ver quién quiere cantar? La ley prevé el procedimiento negociado sin publicidad, dice, por razones artísticas o de protección de derechos de exclusiva. O sea, que no debemos tener miedo a aplicar las normas cuando tenemos fundamento. Y cuando alguien en una feria quiere que actúe un torero, pues puede nombrar a dedo a ese torero. Y cuando quieres que actúe un cantante determinado, puede nombrar a dedo. Porque es el negociado sin publicidad. Es que no sé por qué hablamos tan eufemísticamente.
No, es contratación directa. Antiguamente se llamaba contratación, y es así, de la administración separándose de lo que haría un particular, como todo es de cara a la galería, y ahí es donde perdemos un poco el norte. Tiene que aparentar que lo hace todo muy bien, pero la respuesta, en mi opinión, es clarísima. Yo no veo ningún problema a que en ese contrato de mantenimiento de 100, 200 euros sea todos los años el mismo. Ahora, que en vez de estar 10 años y no se lo factura, pues todos los años su factura, su aprobación del gasto, procura darle ese carácter igual, ya está, esa es la clave. Servicios jurídicos, me han contratado administraciones públicas en servicios jurídicos. Y un contrato menor, hasta 18.000 euros, son contratos menores, todos sabemos, ¿no? Bien, es que no es posible la prórroga y no puede tener duración superior a un año. Oiga, ¿y yo qué culpa tengo si el juez va a tardar 7 años en poner la sentencia? O imagínate, cuando te llaman, me ha pasado, algún ayuntamiento, oye Alejandro, que tú no puedes echar una mano en esto, es que tenemos una demanda que hay que contestarla. ¿Cuándo vence? Hoy que estamos, a miércoles, el viernes. ¿Ahora qué hacemos? ¿Una publicación en el boletín oficial? Y mientras tanto el plazo. O sea que hay. Lo que no puede haber es la patología. Lo que hay que huir es de la picaresca. Pero es que como estamos totalmente sometidos, y el funcionario hoy día, cuando se equivoca, que se puede equivocar y no debiera, digo bien, no debiera, porque sí pasa. Y es que ahora cuando un funcionario se equivoca parece que está cometiendo una prevaricación. Y se hace una gestión pública totalmente defensiva. Tema urbanístico. Si tenéis la experiencia de ir a la gerencia de urbanismo, solicitar un permiso donde pueda haber dudas, tened por seguro que os lo van a denegar. Porque dice, antes de que me imputa a mí el juez y me dice que estoy dando una licencia en un suelo que es no urbanizable. Oiga, es que un suelo es urbano, urbanizable, con independencia de lo que diga el plan. La fuerza de lo fáctico en urbanismo, lo que hemos estudiado en urbanismo, dice que está por encima del planeamiento. Pero claro, lo que cuenta es lo que dice la gente del SEPRONA, recién salido de la Academia de Ávila, ¿eh? Y el asesor áulico del juez que dice, señoría, que yo he estudiado, Yo he estudiado mucho en la Academia de Ávila, los 3 meses de curso, Y es mentira, ahí no había ninguna vivienda antigua. Ahí la han disfrazado como rehabilitación de vivienda, es una obra nueva, por tanto, esto es un delito urbanístico. Es que vivimos unos tiempos, y perdonad un paréntesis, y hago otra crítica, ¿no? Yo la tesis que mantengo es que el juez penal es cada vez más gallo. En la facultad les digo a los alumnos, una asignatura que yo di el año pasado, por ejemplo, la verdad que hubo mucha audiencia. Y es que se llama Delitos Socioeconómicos y contra la Administración Pública. Claro, todas las operaciones, Astapa, Himalaya, Valle, todo el mundo quería ir. Y ahora le pregunto al alumno, ¿quién tiene más poder? ¿El rey de España o el juez de instrucción de Archidona? Respuesta de muchos, el rey. Digo, no, mentira, el juez de instrucción, el rey no te puede mandar a la cárcel, pero el juez de instrucción que se da Archidona te manda a la cárcel. Y si a un policía del CEPRONA te mete el calabozo el viernes, y como no puede pasar a disposición del juez el sábado, hasta el lunes ya te lo pasa en el calabozo, y ya verás tú cómo canta hasta el crimen de Kennedy. Eso es así. Vamos a ver. Ahora está con el tema de las contrataciones. La ley de subvenciones, por ejemplo. Los cursos de formación. No me refiero ya a los ERE en Sevilla. En Málaga, la operación Edo. ¿He oído hablar de la operación Edo? ¿Vale? Yo le estoy defendiendo a unos clientes en ese asunto. Y estas personas, os voy a decir lo que ha pasado. Aplican esa subvención a los cursos de formación. Y da una parte del curso a una empresa vinculada. Y la ley, en ese caso, exige, es lógico, que la subcontratación con la empresa vinculada esté autorizada por el órgano que subvenciona, claro, para que sea un valor de mercado, para evitar esas suspicacias, muy bien. Y la norma reguladora de la subvención te dice que cuando tú quieras subcontratar pide autorización. Y si pasan 15 días, se entiende concedida, es decir, silencio positivo. ¿Sabéis lo que discute el policía de turno? Que al ser una empresa vinculada no vale el silencio positivo. Tiene que ser expresa la autorización. Y por eso estas personas han estado detenidas en comisaría, se le han hecho su reseña, su ficha policial y todo, y están como imputadas. Cuando es ridículo, porque es un tema que se podrá discutir en un contencioso, si quieres. Digo que no se puede aceptar la raza, ese es el problema. Es que ahora no sé cuántos millones defraudados, 90 y tantas detenciones, es que no todos somos iguales. Aunque existe un artículo de la Constitución que lo diga, 14, ¿no? Entonces, no se puede meter todo el mundo en el mismo saco. No se puede tratar igual a quien ha percibido una subvención y se la ha gastado en gambas y en juerga, a quien ha percibido una subvención, la ha aplicado al fin previsto, pero hay alguna irregularidad administrativa. Es que no puede ser igual. Y eso es lo que está pasando. Entonces, en caso de duda, lo que está ocurriendo es que la administración aplica una política defensiva del operador. Porque antes de que le salpiquen al funcionario de turno, pues no quiere mojarse. Sí que todo es penal.
Digo, los delitos urbanísticos, antes un tema administrativo, ahora esperar. Si superamos, que una cosa, no tengáis la mala suerte de que una noche, volviendo de Torremolinos sin tráfico, la avenida Andalucía que cuesta abajo te ponga a 100. Eso ya va por delito. Contra la seguridad del tráfico, superar el duplo, la velocidad máxima permitida. Ojo, que no se me malinterprete, que yo no estoy apoyando que circulemos a 100 por hora en la... pero que nos puede pasar. Y pongo otro ejemplo. Lo que pasa es que los políticos son muy listillos, han salvado, las administraciones territoriales no son responsables, pero hemos oído hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Ahora, las personas jurídicas ya no solo responden civilmente, por vía subsidiaria. Y yo pongo también un ejemplo. Imaginémonos un centro como el Corte Inglés, que para todos es muy conocido, ¿no? Hace 70 años, creo que no existe todavía, pero bueno, imaginemos que existiese el Corte Inglés. Hace 70 años uno iba al Corte Inglés y se caía en las escaleras mecánicas porque estaban funcionando mal. ¿Cómo se llamaba aquello? Mala suerte, ¿verdad? Te has caído, aunque sea el Corte Inglés. Hace 20 años, la misma escena, te caes en una escalera mecánica en el Corte Inglés porque no están bien mantenidas, funcionan mal, y tengo una lesión en un pie, y yo le digo al del Corte Inglés, vale, comprendo que no ha habido dolo, usted no tendrá, pero usted me tendrá que indemnizar, y hay un baremo, tantos días de baja, tanto. Esa misma acción hoy día, ¿sabes lo que pasa? El consejero delegado del Corte Inglés sentado en el banquillo, por responsabilidad penal de la persona jurídica, por no haber adoptado las medidas preventivas oportunas. Entonces, ¿cómo es posible que los hechos siendo tozudos, la realidad que no se puede cambiar con el paso de los años, vaya teniendo unas consecuencias jurídicas tan dispares? Pues claro que es posible, porque va cambiando la conciencia social. El problema, de mi punto de vista, está en que me parece muy bien que las leyes se adapten a los tiempos, ¿vale? Y la ley debe recoger el sentir social mayoritario, porque también nuestro Tribunal Constitucional lo tiene establecido. En esa lucha entre lo mayoritario y lo minoritario, prevalece lo mayoritario. Entre administraciones, cuando hay conflicto entre una administración local, con todos los respetos, porque merece la misma protección que la administración estatal, pero dice el Tribunal Constitucional, en esa pugna entre interés local y el interés supralocal, prevalece el estatal, porque es supralocal, así de sencillo, no perdamos el norte. Pues ahora, lo que está ocurriendo muchas veces con las leyes es que no son tanto producto de un sentir ciudadano, que el legislador lo debe plasmar en este texto, sino que los políticos se encargan de hacer la ley primero. Y nos meten con calzador que esa es la ley y esa hay que respetarla. Y luego a veces la ley se le vuelve su contra. Y tenemos ejemplos en la práctica. Los contratos administrativos son todos los que tienen una administración pública. Si quien lo hace la administración no puede ser nunca administrativo. Segundo, los típicos. Obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos. Aquí, en los contratos de gestión de servicios públicos, es donde se ha producido la mayor fuente de irregularidades administrativas, corruptelas o corrupciones penales. Porque el gestor del servicio público siempre ha sido la mano financiadora de muchos ayuntamientos, pensé en pequeños municipios. Yo he visto casos donde un municipio de 3.000 habitantes resulta que el alcalde tiene que construir un matadero que vale 3 millones de euros y coja a su concesionario de agua y le dice, oye, me das los 3 millones, financio la obra y a cambio te doy 10 años más de plazo. Eso es ilegal. No se puede compensar el canon anticipado que da el concesionario del servicio público con la ampliación del plazo. ¿Por qué? Porque está restringiendo la competencia. Hay que abrir el papel. Bueno, pues tenemos los contratos típicos y tenemos los contratos especiales, los contratos privados. Entonces, ¿cuáles son los contratos administrativos especiales? La regla de oro es los que no sean típicos. Es como ver la nulidad y la anulabilidad. Este defecto del acto administrativo da lugar a la nulidad o a la anulabilidad. Pues vamos a empezar por la nulidad, que son supuestos tasados, artículo 62.1. ¿No encaja en ninguno? No puede ser nulo, será anulable. ¿Es un contrato de obra? No. ¿Es un buenos ministros? No. ¿De servicios? No. ¿No es un contrato de gestión de servicios públicos? No. ¿No es una colaboración privada? No, pues entonces tiene que ser un contrato administrativo, porque la administración pues tiene que ser especial. Esa es la regla de oro. Parece una perogrullada, pero tenerlo presente. Los contratos administrativos especiales son los que no sean típicos. Si no son típicos. Así de sencillo, ¿no? Y contratos privados. Tened presente que todo lo del resto del sector público, que no sea administración pública, son contratos siempre privados. Solo hay contratos administrativos si una parte es una administración pública. Influye en su régimen como va seguidamente. Y luego la categoría común, que ya hemos hablado, los contratos SARA sujetos a regulación armonizada. ¿Qué materias están reguladas en el texto refundido según el contrato? ¿Y cómo influye
en su régimen jurídico o régimen de impugnación. Siempre hemos distinguido, creo que todos habremos oído hablar de la doctrina de los actos separables. Y es que un contrato, sea público o privado, siempre es un núcleo común hasta un determinado momento cuya regulación es uniforme y la administración actúa investida de imperio, como poder público probablemente, ¿no? Y es lo que se conoce la doctrina de los actos separables. Un contrato, si es privado, hasta el momento mismo de la adjudicación se rige por el derecho público y ya cumplimiento, efecto y extinción se regirá por el derecho privado. Por ejemplo, si la Diputación quiere vender una finca que no tiene ninguna utilidad, hace un concurso, por ejemplo, y busca un adjudicatario. Hasta la adjudicación en sí se rige por el derecho público y la ley de contrato. Eso significa que si varios de los aquí presentes hemos pretendido comprar la finca y a mí no se me ha adjudicado, se ha adjudicado a uno de vosotros y yo lo impugno, aunque sea un contrato privado, esa adjudicación tengo que ir al contencioso. Ahora bien, si yo soy adjudicatario, soy el comprador de la finca, tomo posesión de la misma y observo que hay un vicio oculto, ya estamos hablando de la fase posterior a la adjudicación, que son los efectos, ahí ya no puedo ir al contencioso. Ahí si quiero demandar a la Diputación, tengo que ir al juzgado de primera instancia, la vía civil ordinaria. Y eso es lo que veis ahí de separación. Y es que, ¿qué regula el texto refundido la ley de contrato en relación con los contratos administrativos? Todo. Los contratos administrativos son los que celebran las administraciones, ¿vale? Sujetos al derecho administrativo. Regula todo. Desde la preparación, la selección del contratista y la adjudicación, y también toda la vida posterior de desenvolvimiento del contrato. Y luego, aunque están diferenciados las dos siguientes categorías, pero en realidad es la misma, porque hablamos de contratos sujetos a regulación armonizada, no adjudicados por administraciones públicas, y contratos de derecho privado. Digo que es la misma en realidad porque los contratos SARA, no adjudicados por administraciones públicas, son contratos privados, no son contratos públicos, son contratos privados. Por tanto, lo que se regula en el texto refundido, según la doctrina de los actos separables, es la preparación, la selección del contratista hasta el momento mismo incluido de la adjudicación. Pero todo lo posterior, toda la fase de cumplimiento y extinción del contrato, ya no viene regulada en la ley, sino que se rige por el derecho privado. En este caso, obviamente, sería el Código Civil. Y por eso tenéis ahí apuntado el deslinde del orden jurisdiccional competente. Según se trate de contratos administrativos, todo lo que afecta a un contrato administrativo, tenemos que ir al contencioso. ¿Vale? Y me podréis interpelar. ¿Y por qué esa trascendencia o esa importancia de si es contencioso o civil? Porque la elección de una vía inadecuada puede provocar que se demore muchísimo en el tiempo, como sigue todavía retardada la Administración de Justicia, una solución al problema. En un contencioso hemos oído hablar del procedimiento abreviado. Yo estoy viendo ahora abreviados juzgados de Málaga que están señalando ya abreviados, menos mal que se llama abreviado, para 2017. Oiga, para una multa de tráfico de 100 euros, ¿usted me señala una vista para 2017? Y a nadie se le ha ocurrido al legislador de justicia decir, ¿por qué no cogemos para estos asuntos un juez que sepa de verdad, que abra el juzgado a las 8 de la mañana, que dé sus números y diga, vayan pasando, y voy resolviendo por la marcha? Pero no, aquí me dijo que me dejó de decir, y de ese trasladó al demandante, y de ese trasladó al demandado, y por tanto notifíquese nuevamente, y vuelta a empezar. Si yo comento experiencia, dando tumbos, yo lo llamo el dar tumbos en la justicia, ¿no? Tirándose unos juzgados a otros la pelota, pues yo no soy competente, pues yo sí, pues yo no. Vamos al superior jerárquico común, y en un caso dice que es un juzgado, en otro dice el mismo caso que el otro, y ahora explícaselo a los clientes. Y llevan 3 años dando tumbos, y luego dicen que la justicia está retrasada. Sí que existe la posibilidad, la jurisdicción social, que es muy viva, lo contempla la ley reguladora, o sea, la sentencia in voce, sobre la marcha, y yo he vivido sentencia in voce. Hubo un juez aquí no en Madrid, pero yo tuve la ocasión de conocerlo, que luego se hizo famoso porque fue juez de delitos monetarios, que era Miguel Ángel Moreiras, caballero. Y sí, no sabéis que hoy funcionaba su juzgado, porque de cada 10 sentencias, 8 eran in voce. ¿Pero por qué? Porque sabía lo que se traía entre manos, tenía una gran experiencia que sobre la marcha te resolvía. Ahora, claro, si tú muchas veces, y perdonad la crítica, vas a una audiencia previa, que como indica su nombre, se trata de previo al juicio, preparar el juicio, un juicio civil, ¿no? Y te interpelan,
el titular del juzgado, o como hay que decir políticamente, que sería la persona titular del juzgado, ¿no? Diría la Junta de Andalucía, la persona titular del juzgado, el juez, vamos. Oiga, señor letrado, ¿y por qué propone esa prueba? 3 segundos de silencio, te muerdes la lengua y piensa, si su señoría se hubiese leído los papeles, comprendería por qué propone la prueba. Y luego tenemos los contratos sujetos a regulación armonizada no adjudicados por administraciones públicas, que son contratos privados, lo mismo que los contratos privados de abajo, pues se rigen la jurisdicción contenciosa hasta el mismo momento de la adjudicación. En cambio, lo que son las otras fases ya de cumplimiento, los efectos y la extinción, va al orden jurisdiccional civil. Y los contratos privados que no estén sujetos a regulación armonizada y además se celebren por entes del sector público que no tengan la consideración de administraciones públicas, todo va al civil. O sea que vemos en las dos esquinas cómo va a la jurisdicción contenciosa todo lo que afecta a los contratos administrativos y cómo va todo a la jurisdicción civil cuando se trata de contratos privados celebrados por esos entes que no tienen carácter de administración pública. Bueno, con el expediente de contratación entramos directamente. Tramitación ordinaria, tramitación urgente y tramitación de emergencia. ¿Lo normal cuál será? Pues la ordinaria. Lo primero que hay que justificar en un expediente, que es lo que casi nunca se hace, que es la necesidad del contrato. Sí que lo dice la ley. Oye, hay que hacer esto. No, hombre, como hay dinero y vienen las elecciones, hay que gastar. Ha pasado con los fondos FEIR estos famosos, ¿no? Que en todos los contratos están más absurdos. Bueno, se conforma el expediente. El expediente se conforma con la necesidad de celebrar el contrato y como hay que tramitarlo, hay que acompañar todos los documentos, los informes oportunos, tanto de contenido económico como jurídico, y luego el documento que va a servir de base para la licitación y para el contrato, que es el pliego. El pliego. Normalmente hay pliegos generales tipo, pasa más en el ámbito de la administración estatal, y luego se aplica en cada caso, cada organismo, cada delegación, y para cada contrato el pliego que se conoce como de cláusulas administrativas particulares, donde se tiene que definir todo el conjunto, en definitiva, de derechos y obligaciones de las partes, porque esto es un contrato, pero no nos engañemos. Los contratos que celebra una administración son contratos de adhesión, son como los bancos. Los bancos son más burócratas que la administración, lo puedo asegurar. ¿Y por qué son contratos de adhesión? Porque tú tienes margen de negociación cuando vas a contratar con el banco, no. Y pides un préstamo, te ponen las condiciones. ¿Que no las quieres? Ah, pues no, yo el interés en vez del 8 te pago el 3. Pues dice el banco, pues no hay contrato. Pues aquí lo mismo, la administración impone sus condiciones y tú tienes que aceptarlas. De tal manera que todos esos derechos y obligaciones reflejados en el pliego es lo que se va a traspasar luego al contrato que en concreto se firme y se prevé que el pliego queda incorporado dentro del contrato. Tiene carácter contractual. Por tanto, cuando celebramos, si somos contratistas de la administración, un contrato y este es el texto del contrato, el contrato no es este. El contrato es este más el pliego. Todo forma un único documento. Y por supuesto la ley. Porque por encima de lo que diga un contrato y de lo que diga un pliego está la ley. ¿De acuerdo? Bueno, pues la tramitación ordinaria es el contenido. Se abre luego un proceso de licitación con unos plazos que ahora hablaremos y se busca el mejor adjudicatario, la persona física jurídica que esté en mejores condiciones de realizar el objeto de la prestación, de que se trate. Y hay unos procedimientos, por supuesto. Y ahí concluye el procedimiento de contratación, cuando hay ya un contratista y se formaliza el contrato. En la tramitación de urgencia, lo primero que hay que justificar que es la urgencia, porque sea necesario acelerar por razones de interés público. Ese gran concepto jurídico determinado, pero que tanto se usa. No, es que el interés público, pero volvemos otra vez a la definición. ¿Y qué es el interés público? El interés de la mayoría, así de sencillo. Por extraño que nos pueda parecer. Dentro de la administración se debe primar siempre el interés de la mayoría. ¿Vale? Entonces, hay que justificar la urgencia y el efecto de una declaración de urgencia, que es acelerar los plazos. Todos los informes en plazo máximo de 5 días y los plazos de tramitación, de licitación, de adjudicación, de formulación, se reducen a la mitad. Siempre. Salvo en los contratos SARA, donde no hay reducción de ese plazo a la mitad. En un contrato SARA, por ejemplo,
hablamos de la publicidad, de la licitación. Hay que hacerla en el DOWE, como sabéis, con una antelación mínima de 52 días y se puede reducir según las circunstancias, porque hay un anuncio global, previo, lo que sea, puede ser 36 o hasta 22 días, menos los contratos de obra y de concesión, que el plazo mínimo son 26, y luego tiene que haber una publicación en el boletín oficial del Estado, en los contratos SARA, y la antelación mínima son 15 días. Pues, aunque se declare la urgencia, ese plazo de 15 días que debe mediar entre la publicación en el boletín oficial del Estado y la finalización del plazo de presentación de ofertas, no se reduce. Lo dice el artículo 159 del plazo refundido. Por eso digo que hay algunas particularidades. Pero quedémonos con la idea, apliquemos el sentido común, y es que si aplicamos el procedimiento de urgencia, tendremos que justificar las circunstancias de esa urgencia y que la consecuencia o el efecto es la reducción de plazos a la mitad. Porque distinto de la urgencia es la emergencia, que es más excepcional. Claro, en la emergencia ya no da igual los plazos, no da igual las publicaciones, porque si hay un terremoto o hay una catástrofe, unas inundaciones, imaginémonos que si hay que salvar a determinadas personas y hay que traer una grúa, hay que publicarlas previamente que se va a contratar la grúa en el boletín. Habrá el funcionario burócrata de turno que diga, no, aquí falta la publicación en el boletín oficial. No, mire usted, lo primero es traer la grúa y salvar a las personas. Para eso te he pensado la emergencia, ¿vale? Pero esos son los expedientes de contratación. Y luego todo se conforma con los informes, la necesidad de contratar, el pliego y toda la documentación relativa a el conocimiento de todas las prestaciones, los derechos y obligaciones de todo aquel que desee licitar, con la excepción de que en el contrato menor, que se define exclusivamente por la cuantía, un menor de obra es hasta 50.000 euros, un menor de servicio hasta 18.000, ¿sabéis? Pues ahí el expediente también existe, no es que no haya expediente, sí, lo que pasa es que es muy breve, muy abreviado, es la aprobación del gasto, como decía antes, y la incorporación de la factura correspondiente. ¿Cuáles son los requisitos para contratar con la Administración? Pues ahí los tenéis apuntados. Con carácter principal los tres primeros, porque son dos requisitos positivos y uno negativo. Todo aquel que desee contratar con la Administración tiene que tener capacidad de obrar y tiene que ser una persona física o jurídica solvente. Solvente no quiere decir que sea caudalada, adinerada, nada más. Tiene que tener una solvencia financiera o económica, que no esté en bancarrota, y sobre todo solvencia técnica. Vamos a ver, si se va a ampliar ahora el dique de Levante ahí en el puerto que tenemos enfrente, no parecería muy adecuado que la autoridad portuaria le adjudicase el contrato de ampliación del dique a Pepe Gotera, ¿no? Que tiene una furgoneta de 3 albañiles, porque ¿cómo va a construir ese dique en el subsuelo marino? No parece. Entonces tendrá que tener una solvencia técnica, una experiencia acreditada en definitiva de que la empresa X de que se trate reúne todas las condiciones para desarrollar ese contrato. Y luego hay un requisito negativo, y es que no esté afecta la persona licitadora por una prohibición para contratar. Por ejemplo, no parece muy adecuado que si el ayuntamiento va a adjudicar un contrato, el contratista sea el hermano de la alcaldesa. ¿Os parece bien? Y la alcaldesa dirá, oye, pero si mi hermano es muy bueno, ¿por qué no se lo voy a dar? Pues también lleva razón, pero es que volvemos al principio, que aparte de serlo, hay que parecerlo. Entonces, no es ni mejor ni peor. Probablemente pudiera suceder que ese hermano de la alcaldesa es el mejor contratista posible, pero es que la ley no quiere que haya hermano de alcaldesa en el ayuntamiento trabajando. Esa es la realidad, y por tanto, como estamos en un Estado de Derecho, y la ley, insisto, y lo vuelvo a repetir, está por encima de todo, hasta de los jueces, la ley está por encima, pues tenemos que respetar la ley. Y luego, apunto un cuarto requisito, porque digo, diferenciamos los tres primeros, porque la falta de concurrencia de uno de esos requisitos, los tres primeros, de solvencia, capacidad de obrar y no prohibición para contratar, la falta de concurrencia de uno de esos requisitos da lugar a la nulidad del contrato, nulidad del pleno derecho. La falta de concurrencia del cuarto, porque hay quien no lo considera requisito, yo considero requisito, la no incompatibilidad, ahora voy a explicar qué es, da lugar no a la nulidad, sino a la anulabilidad del contrato. En cuanto a la capacidad de obrar, ¿cómo se determina la capacidad de obrar de un contratista? Pues está apuntado por el derecho común. Si es una persona física, ¿cuándo se es capaz de obrar? Normalmente con la mayoría de edad, lo sabéis, a partir de los 18 años. Para determinados actos
se tiene capacidad de obrar a una edad inferior para otorgar un testamento o para casarse, depende, ¿no? Pero bueno, normalmente la mayoría de edad. Si es una persona jurídica y sobre todo sociedades, ¿cómo se acredita la capacidad de obrar? Pues con la escritura de constitución debidamente inscrita en el registro mercantil. Esa es la regla general y es lo que tenemos que examinar al estudiar o analizar la documentación administrativa. Ojo, ahí está apuntado, los pliegos no pueden añadir prescripciones, restricciones o requisitos distintos. No. Si hemos dicho que según ley la capacidad de obrar se determina así, no puede venir el pliego y decir, no, es que aquí solamente pueden contratar conmigo las personas físicas que tengan más de 75 años. Sería nulo de pleno derecho. Respecto de las personas jurídicas, hay que hacer una llamada de atención, porque a veces tampoco se tiene en cuenta este requisito. Y es que lo que exige la ley es que el objeto social de la empresa esté relacionado con el objeto del contrato. Ahora, si usted es una empresa dedicada a obras, a construir, ¿qué pinta suministrándole estas mesas a la Diputación? Porque esto no es una obra. Es muy fácil. Meterlo también en la cabeza. A veces se confunde. ¿Y cuál es la raya, la separación entre el contrato de obras y el contrato de suministro? Son lo mismo. La regulación, la ley es la misma. Lo único que cambia es el objeto. La obra siempre da lugar a bienes inmuebles. El suministro siempre sobre bienes muebles. Pero lo de regulación es igual, el suministro que la obra. ¿Vale? Y en la concesión de obra pública, por excepción, se permite que se acuda con el compromiso de, si se resulta adjudicatario, constituir la sociedad. Pero no tiene por qué estar constituida a priori, porque claro, imaginémonos que aquí el puerto de Málaga va a sacar a concesión, pues, el puerto deportivo este. Ahora se ha declarado la caducidad de un contrato que había ahí un poco más allá, en la plataforma del buque, ¿no? Donde estaba el auditorio y el puerto deportivo. Bueno, pues ahora quieren sacar la concesión. Y hay 4 empresas interesadas y quieren constituir una sociedad, pero dicen, ¿para qué vamos a incurrir en estos gastos de constituir esta sociedad si luego no somos adjudicatarios? Pues comparecen en el proceso de licitación las 4 empresas y le dicen a la administración, oiga, somos estas 4 empresas y firmamos el compromiso de que si resultamos adjudicatarias, vamos a constituir la sociedad que explotará, que construirá y que explotará ese puerto deportivo. Vemos que con mucha frecuencia aparecen en los contratos las UTEs, uniones temporales de empresas. La regulación en la vigente ley de texto refundido es igual que en el viejo texto refundido del 2000. Ahí no ha habido ninguna variación. Y es que cuando se acude en UTE, muchas veces se acude en UTE. ¿Habéis planteado por qué se acude en UTE? Usted lo sabéis, unión temporal de empresas, ¿no? ¿Y por qué? Esa es la clave. La UTE es el gran negocio de las grandes empresas. Porque muchas veces en UTE, dice la ley, hay que firmar un compromiso de constituir luego, si sea adjudicataria la UTE, en escritura pública. Designar un representante único y la duración de la UTE que debe ser igual al contrato. Pero en muchas ocasiones se producen situaciones patológicas. ¿Por qué? Porque lo que hace la empresa fuerte es prestar la clasificación. La clasificación, esa que se distingue, luego hablaremos de grupos, subgrupos, etcétera, es lo que hablamos. APP de Gotera no puede tener clasificación para construir el dique de Levante, pero un dragado sí, o un ferrovial, todos tenemos en mente las grandes empresas, no FCC. Pues ¿qué ocurre? Que yo soy una empresa más pequeña, no tengo esa clasificación, pero me apoyo en ti, que te llamas FCC, y con independencia de que vayamos al 40-60, 50-50, 30-70, en realidad yo pequeño lo voy a hacer todo, pero me voy a apoyar en tu clasificación y tú te vas a llevar un dinerito por darme esa clasificación. Esa es la realidad, no nos engañemos. Es lo mismo que el negocio de la contratación ha estado muchas veces en las subcontratas, donde no se han respetado los límites. Luego hablaremos de la subcontratación, porque no se puede subcontratar hasta el infinito, hasta el 100%. Pero claro, si en la práctica, yo saltándome la ley, soy una empresa importante, una empresa grande, donde hablamos de contratos de varios millones de euros, de 100 millones de euros, y en realidad yo lo subcontrato contigo, lo que a mí me han adjudicado por 100 millones, lo subcontrato contigo en 60, como se dice vulgarmente, por darle el pase, aunque yo soy el responsable de esta habitación, me estoy ganando 40 sin ningún riesgo.
¿Y cómo se acredita la capacidad de obrar? Pues como he dicho, si es una persona física con su DNI es suficiente, si una persona jurídica con su escritura de constitución debidamente inscrita en el registro mercantil. Os hablaba también de un cuarto requisito, era la compatibilidad, cuya falta de concurrencia daba lugar no a la nulidad, pero sí a la anulabilidad. ¿Qué queremos decir con la compatibilidad? Pues que se trata de una manifestación de esos principios de concurrencia, transparencia e igualdad. No es una prohibición para contratar. Si se le adjudica un contrato a una empresa e incursa prohibición para contratar, esa adjudicación es nula de pleno derecho. Si se le adjudica un contrato a una empresa incompatible, ese contrato no es nulo de pleno derecho, es anulable, es inválido, pero es anulable, no nulo de pleno derecho. Las consecuencias son distintas. Dicho de otro modo, lo que no se puede es poner a la zorra a guardar la gallina. Y es lo que pasa, lo que quiero yo referirme con el tema de la compatibilidad o incompatibilidad, que ahí lo tenía apuntado. Control y dirección de obras. Incompatibilidad en su ejecución. Vamos a ver, en muchas obras, sobre todo si son complejas, por ejemplo, estas obras portuarias en el lecho marino, que hay que hacer unos cajones, que eso se va sentando, no sé qué, luego hay una empresa segunda que es la que controla la calidad de la ejecución de esa obra, se van haciendo diversos análisis. Entonces sería irrisorio que se adjudique la obra a un FCC y el control de calidad de esa obra que está ejecutando el FCC la haga otra empresa del grupo FCC. Esa es a lo que me refiero a la incompatibilidad. ¿Qué pasa con una obra? Ahí tenéis al final está la llave un ejemplo. Pues que en una obra puede haber un contrato de obra y 3 contratos de servicios. ¿Por qué? Porque para ejecutar una obra, lo primero tenemos que tener un proyecto. Y el proyecto puede hacerlo la propia administración o, como es más frecuente, un contratista de servicios, un estudio de arquitectura o de ingeniería, por ejemplo. Eso es un contrato de servicio. Luego está el contrato de obra en sí, para construirlo. Luego está la empresa que a través también de un contrato de servicios, ese segundo contrato de servicios, controla la calidad de la obra. Y luego hay a su vez un responsable del contrato, la figura que me he referido, que se introdujo desde 2007 en nuestro derecho, transportándolo del ámbito comunitario, de responsable del contrato, que puede ser una persona dentro de la administración o externa, a través también de un contrato de servicio. Por eso, que no es infrecuente que con motivo de la ejecución de una obra pública, aparte de ese contrato administrativo de obra, nos encontremos que llevan esos 3 contratos de servicio. El autor del proyecto, quien controla la calidad de la obra y quien es responsable, quien sirve de cauce de interrelación entre la administración y el contratista.